parte de no amoldarnos al mundo y parte de renovar nuestra mente es ajustar también nuestra percepción de cómo es la personalidad real de Dios el Padre, no una personalidad que nos han enseñado en una religión o que nos ha enseñado otras personas, sino una percepción vista por las escrituras de cómo es la personalidad de Dios el Padre. Y cuando nosotros empezamos a conocer más la personalidad de Dios, esto nos ayuda mucho para nosotros saber cómo conducirnos y qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y una de las maneras como Jesús lo hacía para explicar verdades espirituales es que él usaba parábolas. Hermanos, ustedes saben eso, ¿verdad? Él usaba cosas de la vida diaria de las personas o cosas de este mundo para poder enseñarnos a nosotros las personas verdades espirituales. Entonces él usaba estas historias como un ejemplo para enseñar cómo Dios piensa, para enseñar cómo es el reino de los cielos, para enseñar cómo es el pensamiento y la manera que opera Dios. Y quiero hablar muy rápidamente sobre la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15:11. Yo sé que muchos de nosotros ya la hemos leído antes porque es una de las parábolas, pienso, más conocidas aún en las personas que no van a la iglesia, pero no la voy a leer toda, pero quiero sacar una riqueza y una enseñanza de lo que está allí en esta parábola. Y Jesús la enseña y muestra aquí la historia de dos hijos. Y generalmente cuando se predica esta parábola, muchas veces se le da un énfasis muy fuerte al hijo pródigo. Pero esta vez yo no le quiero dar un énfasis tan fuerte al hijo pródigo porque pienso que ya lo tenemos en nuestro corazón esa verdad. Esta vez quiero darle un énfasis más a el Padre, a cómo el Padre es aquí en esta parábola representado como un hombre que tiene dos hijos y que tiene bienes materiales, pero sabemos que Dios está hablando de esta parábola para mostrarnos cómo es el Padre Dios. Dios, el Padre Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y entonces aquí le está hablando de cómo es la relación del Padre Dios con los hijos. Aquí no está hablando con los desconocidos, con los que están lejos, no, con los hijos. ¿Y cuántos saben que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, una de las herencias o una de las cosas que obtenemos es que Dios nos dice que a los que le aceptamos, o sea, Cristo, nos dio potestad de ser hijos de Dios? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y creemos en Cristo Jesús por fe, somos hechos parte de la familia de Dios y somos ahora hijos de Dios. Entonces, esta parábola es para esos que son hijos, no es para los que están afuera, es para aquellos que son hijos. Y entonces, en esta parábola se muestra los dos tipos de hijos que tiene el Padre Dios. Está el hijo mayor y está el hijo menor, que es mejor conocido como el hijo pródigo, ¿verdad? Y entonces la parábola cuenta, hermanos míos, que el hijo pródigo le pide la herencia al padre y entonces el padre dice ahí en ese pasaje, ustedes pues lo va a leer más en la casa, donde dice que el padre le reparte la herencia a los dos. El padre reparte la herencia y dice que después de pocos días de que se le reparte la herencia, el hijo pródigo toma todas sus cosas y todo lo que le había dado el padre y se va a una provincia lejana. Mas el hijo mayor decide quedarse en la casa del padre. ¿Por qué razón el hijo menor decide irse a una provincia lejana? Ahí luego vemos que usa este dinero y lo despilfarra
viviendo perdidamente, dice las escrituras, y más adelante nos da el indicio de que se gasta este dinero con mujeres prostitutas, mujeres de la vida, se fue de parranda. Bueno, el caso es que se despifarró toda la herencia. Entonces vemos que la razón por la que se fue lejos es porque en la casa del padre había un estorbo para él. Él no podía hacer, vaya la redundancia, lo que le pegara la gana, ¿verdad? En la casa del padre. ¿Por qué? Porque la autoridad del padre se respetaba en esa casa, ¿verdad? La autoridad del padre no le permitía a él vivir perdidamente, sino que en esa casa, como ustedes bien saben, en las casas de muchos de los padres, se hace lo que el padre dice. Entonces el hijo no podía llevar la vida que quisiera, no podía llevar su propia agenda viviendo en la casa del padre. Entonces por eso es que él decide irse lejos. ¿Para qué? Para que no tuviera un estorbo, para él poder vivir perdidamente, hacer lo que quisiera, no tener que seguir lo que el padre le dijera, no tener que servir al padre, no tener que estar bajo la corrección o bajo el mando o la autoridad del padre. Mas el hijo mayor, hermanos míos, dice la escritura que se queda. Y más adelante nos da a entender de que el hijo le sirve al padre y que nunca le desobedece al padre, sino que decide quedarse allí en la casa bajo el sometimiento del Padre. Entonces esto es lo que indica estar viviendo en la casa del Padre, sometimiento a lo que el Padre dice, dejar tu agenda para hacer lo que el Padre te dice que tienes que hacer, servir al Padre en vez de ir a buscar tu propio deleite, a buscar tus propios deseos, y eso es lo que hace el hijo mayor, ¿verdad? Y entonces luego vemos en la parábola más adelante que el hijo, después de que se despifarra todas las cosas, entonces viene un momento difícil. Dice que en la provincia donde estaba había una gran hambre y empezó a faltarle porque se gastó todo. Y entonces dice que se arrimó a uno de los ciudadanos porque tenía mucha hambre, y entonces este ciudadano le dijo, bueno, vete a mi hacienda a cuidar cerdos. Y entonces dice que tenía tanta hambre que él deseaba la comida, las algarrobas de los cerdos, pero no podía comerla. Entonces, en ese tiempo, como ya les he explicado anteriormente, cuidar cerdos era lo más bajo que podía haber. Recordemos que la audiencia a la que Jesús le estaba diciendo esa historia era una audiencia judía, hermanos. Para los judíos, un cerdo era un animal impuro, un animal que ellos no podían, mejor dicho, les daba fastidio ese animal. Entonces, cuando dice la parábola que estaba cuidando los cerdos y que aún se quería comer la comida de los cerdos, eso era algo que Jesús le estaba diciendo a su audiencia, en este caso a los judíos, o sea, lo más bajo que pudo haber caído, ¿verdad? Pero entonces aquí empezamos a ver rasgos de la personalidad del Padre. ¿Qué es lo que podemos ver? De que el Padre lo dejó que se fuera. No le rogó, no le dijo, mira, no te vayas, o lo persiguió, o lo fue a buscar cuando él estaba en problemas. No, el Padre le facilita todo para que se vaya. Mira, repárteme la herencia, le da su herencia, mira, me voy, bye, ¿verdad? El padre en ningún momento lo sale a perseguir o le dice o lo trata de retener. El padre lo deja. Pero asimismo, como el padre lo deja, también deja que las consecuencias de sus decisiones lo alcancen. También el padre permite que pase hambre, que pase escasez y que pase una situación difícil en el que había llegado a lo más denigrante de su tiempo, se podía decir. Cuando viene la pobreza, no es que el padre ocasionó la pobreza, fueron situaciones que lo fueron golpeando a causa de las decisiones que el hijo tomó. Y asimismo, vemos que Dios es con nosotros. Y aquí quiero aclarar algo que a mí siempre me gusta decirle mucho a la gente, y es que el padre ya no lo quería,
No, hermanos, el padre lo quería. El padre nunca lo dejó de querer. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando él decide regresar, el padre se alegra y dice que cuando lo ve sale corriendo y lo abraza y se echa a su cuello y se siente contento de que el hijo decide regresar. Y aunque el hijo arrepentido le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores, el padre de todas maneras lo toma como hijo. ¿Por qué? Porque el amor del padre no tiene nada que ver con la manera en que el padre se relaciona con la persona. Y esto a veces nos cuesta a nosotros entenderlo. Pensamos que cuando una persona está pasando momentos difíciles o está lejos de Dios, es que Dios no lo quiere o que Dios lo ha dejado. A veces hasta pensamos que cuando fallamos o no hacemos las cosas bien, entonces Dios nos ha dejado de amar. Y nunca es así, hermanos. Dios siempre ama a sus hijos, Él siempre los ama, pero aquí vemos el rasgo de su personalidad. Él deja que nosotros tomemos decisiones. Él nos ha regalado la libertad de tener voluntad propia. Él no obliga a nadie a quedarse en su casa. Él no obliga a nadie a someterse bajo su autoridad. Él no obliga a nadie a permanecer bajo su cobertura. Él no obliga a nadie a decirle, mira, quita tu agenda, tus planes, tus deseos y toma los míos. Aunque Él podría obligarnos, Él a ninguno nos obliga. Y entonces nos da la libertad a nosotros de que si nosotros decidimos irnos o quedarnos, Él de todas maneras nos ama, pero Él deja que las consecuencias corran de lo que nosotros decidamos. Por eso es que decimos ese pasaje continuamente que le dice Dios a los israelitas, he aquí que pongo el camino de la bendición y de la maldición frente a ustedes. Escojan la bendición para que les vaya bien a ustedes y a su casa, ¿verdad? ¿Por qué dice eso Dios? Porque Él nos ha dado el regalo, hermanos, de la voluntad. Cada uno de nosotros tenemos la decisión de tomar el camino que nosotros deseemos hacer. Y entonces vemos que uno de los hijos decide quedarse y el otro decide irse. Pero entonces aquí quiero dar un punto muy importante. Y es que, vea, hermanos, nosotros podemos elegir en las cosas que nosotros vamos a sufrir. Aquí voy a repetir esto nuevamente. Nosotros podemos elegir en las cosas que nosotros vamos a sufrir. Y aquí le voy a decir por qué. El hijo menor decide irse y el tiempo que pasó deleitándose y despilfarrándose en la fortuna del padre, viviendo perdidamente, me imagino que todos esos tiempos que pasó fueron momentos de diversión, momentos agradables, momentos de felicidad, momentos de fiesta, momentos de placer, momentos donde él se deleitó. Y el hijo en esos momentos tal vez se sentía mal, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces él de pronto quería hacer algo, pero sabía que ahí en la casa del padre él no podía. Él posiblemente veía que otras personas estaban afuera en una fiesta y el padre le decía, no vayas, mejor vete a trabajar acá. Posiblemente el hijo quería deleitarse, despilfarrándose algún dinero, pero sabía que al padre no le iba a agradar y por eso él decidía retenerse y no hacerlo. Y así mismo pasa con nosotros, hermanos. A veces cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios o dejando de hacer cosas que todo el mundo hace, a veces uno siente como que se está perdiendo de algo. ¿Verdad? Como que todo el resto de personas están persiguiendo una carrera o están persiguiendo posesiones o están pasando tiempo con su familia o no están siendo tan radicales en ciertas áreas de su vida. Y entonces cuando vienen esos tiempos, a veces el permanecer fiel viene a ser un reto. Y eso es lo que a veces de pronto pasaba con el hijo mayor. Posiblemente gente se le acercaba y le decía, ¿qué haces ahí? Mira a tu hermano, allá supimos
que la está pasando lo más de bien, que se está divirtiendo. Supimos que se compró una casa nueva y supimos que abrió una compañía y supimos que está bien bendecido y el hijo ahí fiel en la casa del padre. Pero después viene el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, por eso le estaba diciendo, usted puede escoger en qué sufrir. ¿Por qué? Porque a pesar de que el hijo menor estaba primero alegre, pero después vino un momento de sufrimiento donde las consecuencias de sus decisiones lo empezaron a golpear, entonces ahí vino el sufrimiento. Más por el contrario, el hijo mayor tal vez sufría en algún tiempo cuando tenía que dejar de hacer cosas que él quería hacer, pero no podía por obedecer al padre. Tal vez él quería hacer cosas que tenía en su corazón, deseos, pero entonces él dejó de hacerlo para poder agradar al Padre y eso tal vez en algún momento lo frustró, tal vez en un momento lo entristeció, pero después veía los beneficios de eso, veía que él estaba bajo la cobertura del Padre, bajo la dirección del Padre, bajo el consejo del Padre. Cuando leemos los pasajes finales, el Padre le dice, tú siempre estás conmigo. O sea, él disfrutaba continuamente de una cercanía con la presencia del Padre. Y entonces, mire lo que le digo, hay personas que dicen, no es que yo no quiero acercarme mucho a Dios porque les da miedo el sufrimiento, hermanos, les da miedo lo que implica negarse a sí mismos, les da, no se sienten bien pensando de que tienen que dejar cosas que a ellos le agradan, pero de todas maneras, va a haber un sufrimiento en sus vidas. Y ese sufrimiento, hermanos, viene a ser peor porque son el golpe de las consecuencias de las decisiones que tomamos lejos de Dios. Mas aquellas personas que de pronto tienen un sufrimiento por obedecer a Dios, después van a tener la alegría y el beneficio del fruto de su fidelidad. Mire, en estos días precisamente estaba escuchando, hoy precisamente estaba escuchando una entrevista de María Anacondia. Ella es la esposa del evangelista Carlos Anacondia. Este evangelista es un evangelista tremendo que marcó su generación porque multitudes de personas han venido a Jesucristo por medio de las campañas evangelísticas y las cruzadas que él ha hecho. Él tiene una unción de liberación poderosa que hasta dicen que cuando el evangelista está, muchos pastores dicen, hasta las sillas se manifiestan, dicen, porque él de verdad que tiene una unción de liberación tremenda y la gente, usted ve esos videos y la gente corre por multitudes a venir a los pies de Cristo. Ellos ya están en una edad avanzada y entonces ella estaba contando lo siguiente, ella decía que cuando ella estaba joven, ellos tienen 9 hijos y dice que al principio ella quería también tener un ministerio y ella quería también ir a predicar y ella también quería sentir que ella tenía un valor ministerial, pero entonces el Señor le dice, no, quédate en la casa cuidando de tus hijos. Y dice que en momentos ella se sentía frustrada. En momentos cuando veía que otras mujeres estaban realizando sus sueños, ella se sentía frustrada, ella se sentía mal, ella de repente lloraba porque veía que su esposo también duraba largas temporadas fuera de la casa y que ella sentía como que estaba anulada como persona. Y entonces ella dice que después empezaron a presentar problemas normales que pasaban en las vidas de sus hijos cuando se hicieron adolescentes, cuando se hicieron jóvenes y que ella vivía momentos de frustración muy grandes porque decía, no estoy haciendo nada con mi vida no vale la pena. Pero entonces, un día ella tuvo una visión donde vio a su esposo en una tarima y dice que vio mares, mares y mares de personas que se entregaban a Cristo y que Dios le dijo en esa visión, lo que tú haces vale la pena. Pero entonces ella dice que después de esa visión ella se consoló y entonces ella siguió haciendo lo que el Señor le había dicho que hacer, que era quedarse en la casa cuidando de sus hijos.
Pero ahora que ella ya está avanzada de edad y que todos sus hijos son adultos, ella dice con orgullo, gracias a Dios, mis 9 hijos sirven al Señor. Y mis nueve hijos están en el ministerio. Y mis 9 hijos predican de Cristo. Y mis 9 hijos están metidos con Dios. Ninguno se perdió. Todos están en la bendición de Dios. Dios les ha dado un ministerio próspero. Dios ha hecho cosas grandes con ellos. ¿Sabe? Y eso es a lo que yo le digo a usted. Tal vez en el momento que ella estaba obedeciendo esa dirección de Dios, ella se sentía frustrada, se sentía anulada, sentía sufrimiento porque ella quería estar haciendo otra cosa, ella quería estar predicando, ella quería estar yendo de viaje, viajando en avión, etcétera. Pero ella sufrió mientras estaba acomodándose a la dirección de Dios, pero ahora ella con lágrimas en sus ojos dice, Dios ha sido fiel. Todos mis hijos son un orgullo para mí porque predican de Cristo, están estableciendo el reino de Dios, están haciendo cosas poderosas para el Señor. Entonces a veces, hermanos, sufrimos un rato porque a veces ser fieles es una agonía. A veces dejar de hacer cosas, a veces sentimos como que estamos perdiendo, sentimos como que el Señor nos está quitando cosas. Cuando el Señor nos dice que cambiemos o dejemos nuestra agenda, nuestros deseos para darle paso a los deseos y al propósito de Él, muchas personas sienten como que se están perdiendo de cosas que la gente de afuera está viviendo. Sobre todo aquellas personas que son llamadas muchas veces a un ministerio. ¿Sabe? Las personas que son llamadas a un ministerio, el Señor generalmente nos habla de una consagración mayor que a las personas que no tienen un ministerio. Una consagración mayor. ¿Sabe? El Espíritu Santo se mueve en medio de una persona que se aparta de cosas que ensucian tu mente, tu corazón, tu espíritu. Y todo eso entra por los ojos y por los oídos. ¿Sabe? Yo le voy a decir a usted, cuando yo no era cristiana, yo era una persona sumamente novelera, hermanos. No me voy a decir novelera, nada más. Sumamente novelera. O sea, me encantaban las novelas. Me encantaban las películas de amor y de romance. Me encantaban. Yo era fanática de las películas como usted no tiene idea. Veía televisión mucho porque así me crié desde chiquita. Yo veía televisión diario y a toda hora, ¿sabe? Y cuando Dios me llama al ministerio, Él empieza a decirme, ¿me amas? Y yo le empiezo a decir sí. Y entonces recuerdo, yo ya he contado esto anteriormente, que había una novela que yo me la estaba viendo como por 2 años, hermanos, y ya estaba contenta. Eso fue cuando me entrego a Cristo. Y ya estaba contenta porque iba a ser el final. Hermanos, el final es el mejor de la novela, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, no quiero que te veas el final de la novela. Y yo me quedé como que, ¿cómo? Y entonces ahí yo decido sacrificar el final de la novela, hermanos. Esto parece una tontería, pero sabe, usted no puede sacrificar cosas mayores si usted no sacrifica cosas pequeñas primero. Y entonces todo el mundo hablando de la novela, que qué bueno había sido el final, que pasó esto y pasó lo otro, y yo me lo perdí. Pero de ahí, hermanos, la cosa cada vez se puso más, ya no quiero que veas ninguna novela. Y ahí yo, ya no quiero que veas ninguna película que tenga esto, que tenga lo otro. Hermanos, incluso hubo una película que yo estuve esperando, que era la saga, y era la número 3. No les voy a decir de cuál. Y yo la estuve esperando, y entonces recuerdo que dijimos con mi esposo, ya va a salir la número 3, queremos ver esa película. Y bueno, yo me fui a trabajar y el Espíritu Santo me dijo, yo no voy a estar contigo cuando tú estés viendo esa película. Nomás me dijo así, no me dijo, no la veas, nada, nomás me dijo, yo no voy a estar contigo cuando tú estés viendo esa película. Y cuando me dijo eso, hermanos, yo me quedé, no, pues, ¿cómo la voy a ver si el Espíritu Santo no va a estar conmigo? Y entonces ahí yo le digo a mi esposo bien tristecilla, no, amor, no me voy a poder ver la película. ¿Por qué? Pues porque no, el Señor me dijo que no va a estar conmigo cuando me vea la película. Hermanos, y esas son
cosas pequeñas que yo le hablo y a veces, déjeme decirle algo y mi esposo es testigo, yo hace mucho que no me veo películas de las que a mí me gustaban antes o hace mucho que no veo cosas que antes a mí me gustaba ver. Yo corté con eso totalmente. ¿Sabe por qué? Porque hay una consagración que el Señor pide para las personas que Dios decide usar de cierta manera, ¿verdad? Y entonces a veces cuando están mis hijas viendo televisión, el Señor me ha hecho sensible, hermanos, a esas cosas, ¿sabe? Porque cuando uno no está muy expuesto a las cosas que de pronto tienen algo espiritual malo, algo espiritualmente demoníaco, cuando uno no está muy expuesto a eso, apenas uno lo ve, uno ya lo siente, ¿sí? Cuando uno ya no está muy expuesto a eso, porque si usted todo el tiempo está expuesto viendo cosas malas, escuchando cosas malas, usted no va a poder diferenciar porque usted está lleno de eso. Pero cuando usted lo deja y usted se limpia de eso, apenas usted ve algo, usted de una vez detecta, no, eso, no sé, algo trae que no me gusta, ¿verdad? Y entonces así pasa con mis hijas. Le voy a decir esto, así pasa con mis hijas. Ellas a veces están viendo algo, están viendo un programa, una serie, y yo le digo, no, eso no me gusta. ¿Por qué? Pero si no saben, no, ahí hay algo que no está bien, quítala. Le digo yo, no está bien. Y entonces luego vienen y se sienten mal y dicen, no, es que todas las niñas de mi clase lo ven. Todo el mundo, todos los niños de mi edad lo ven, todos lo están viendo. Y yo, no importa, nosotros no somos todos, ¿verdad? Y entonces ellas se sienten mal a veces, se enojan de repente y yo me siento mal de tener que decirles que no. Y bueno, ahí la sorteo, pero después, hermanos, ella me empieza a contar de cosas que empiezan a pasar con los niños que ven esas cosas. No, que el niño se empezó a poner rebelde. No, que la niña ya no puede dormir en las noches porque sienta que algo la mira, que algo se le sube. Luego padres empiezan a decirnos, no, es que mi niña o mi niño están enfermos y los hemos llevado al hospital, los hemos llevado a la emergencia y nadie sabe qué le pasa. No le encuentran qué enfermedad tiene, otros son niños que se mantienen enfermando aquí y allá, y yo puedo ver la diferencia en mis hijas y otros niños. ¿Y qué le quiero decir a usted? Que a veces el estar en la obediencia, hermanos, sí lo frustra uno un poquito. No, a veces se siente mal porque piensa que se está perdiendo de algo, pero después va a venir el fruto de obedecer y de estar sometido bajo la cobertura del Padre. Usted se puede sentir mal un rato, pero después usted va a ver cómo esa bendición permanece y lo libra a usted de muchas cosas que usted no, o sea, que usted estaría pasando si usted lo hiciera, pero usted no se da cuenta que usted está siendo librado de eso. Más las otras personas que dicen, no, yo no me quiero retener de nada, yo pienso que eso es muy radical, yo quiero hacer mi vida. Claro, disfrutan su momento, pero después están en sufrimiento. Después están en dolor, en amarguras, con sus familias rotas, con sus casas llenas de contienda, llenas de divisiones, pero la gente no relaciona que son cosas que Dios les ha dicho no hagan y ellos deciden hacerlas. Y entonces uno puede decidir, hermanos, cómo sufrir. ¿Sabe? Porque como yo les decía anteriormente, a veces uno perdonar y dejar pasar la ofensa en el matrimonio, uno a veces sufre, ¿verdad? Y lo más fácil es que deshacerse y divorciarse y bueno, ya cada quien por su camino. Eso sería lo más fácil porque no quieren sufrir. Pero yo le digo a la gente, ¿y los divorciados no sufren? Claro que sufren, hermanos. Cuando se divorcian, sufren y sufren los hijos y sufren de consecuencias de haber tomado esa decisión. Entonces, usted puede elegir cómo sufrir. Usted puede elegir si su sufrimiento va a ser un sufrimiento para destrucción, si lo que usted se está negando, porque cuando usted se niega a sí mismo, usted sufre, su carne sufre, usted no quiere, usted se frustra,
Pero después, así como esta señora María Anacondia, usted años después o usted un tiempo después, igual que el hijo mayor, va a ver la diferencia entre su vida y la vida del hijo menor. Usted va a ver la diferencia entre sus hijos y los hijos de los demás. Usted va a ver la diferencia entre su casa y la casa de otros. Entonces, eso es lo que yo quiero decirle a usted en el día de hoy, y quiero leerle un pasaje para terminar, que es cuando el hijo vuelve. Y cuando el hijo vuelve, entonces ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Viene, el hijo menor vuelve y el padre decide hacer una fiesta porque está alegre y entonces dice, pónganle un anillo, pónganle una ropa y vístanlo y entonces vamos a matar el becerro gordo. Y entonces viene el hijo mayor del campo y ve lo que está pasando en la fiesta, y con ese pasaje vamos a terminar. Entonces le dice así, en el 25, vamos a leer Lucas 15, 25, y dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha vivido, se ha perdido y es hallado. Mire qué poderosa esta verdad que está aquí, de que el hijo se arrepiente, vuelve en sí y dice: no voy a volver a la casa de mi padre porque aquí me está yendo mal, estoy sufriendo, estoy roto, estoy destruyendo mi vida, me gasté todo, no tengo nada, estoy en lo peor de lo peor, voy a volver. Cuando vuelve, el padre se alegra y el padre lo recibe de nuevo, pero entonces el hijo mayor, cuando se entera de esto, dice que no quería ni entrar a la fiesta. Pero entonces mire, aquí vamos a ver la personalidad de Dios. Al otro que se fue, no lo persiguió, hermanos, lo dejó que se fuera, pero a este sale de la fiesta con el otro hijo y va y dice que le rogaba. O sea, lo salió a buscar y le fue a rogar para que se contentara y entrara a la fiesta. Mire la diferencia. A mí esto me impactó cuando el Señor me lo mostró. Dejó de celebrar con el hijo infiel para ir a rogarle al fiel que tomara razón de sí y que entrara. Salió a explicarle, salió a corregirle. ¿Por qué? Porque el hijo mayor, que era el hijo fiel, estaba mal, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los hijos mayores, los hijos que nos quedamos, no es que somos perfectos y los otros son imperfectos. No, hermanos, todos somos imperfectos. Lo que hace la diferencia es la fidelidad. Y lo que hace la diferencia del comportamiento del padre también es la fidelidad. Porque el padre, al que fue infiel y al que decidió irse y no valorar nada de lo que el padre le había dado, el padre lo deja que se vaya. Mas este que estaba siempre con él, se toma el trabajo de salir a corregirlo. Se toma el trabajo de perseguirlo. Se toma el trabajo de ir a explicarle. No lo trata con indiferencia. Aunque con el otro es indiferente y dice, bueno, si usted quiere irse a despifarrar, bueno, pero con el que es fiel, no, hermanos. Eso que nos muestra una relación cercana. Y mire lo que le dice: tú siempre estás conmigo. ¿Por qué quieres que te dé un becerro si todo lo que yo tengo es tuyo? Ay, hermanos, yo casi lloro con ese pasaje, de verdad, porque digo, mira qué lindo es el Padre, cómo le habla y le dice: ¿por qué te pones celoso si tú y yo estamos siempre juntos? Él y yo no, tú y yo sí.
yo le regalo un becerro, tú todo lo que yo tengo, o sea, no me tienes ni que pedir el becerro, tú agárralo, es tuyo, porque le reclamaba y le decía, nunca me has dado un becerro para que lo mate con mis amigos, ¿verdad? Y él le decía, pues todo es tuyo, agárralo. Entonces, ahí vemos que el padre tiene una relación diferente, aquel que es fiel, aquel que se somete, aquel que lo valora a él. Y aquí quiero dar este punto final porque ya el tiempo se me fue. Jesús le da un consejo a todos sus discípulos y les dice, no den lo santo a los perros ni tiren sus perlas a los cerdos. ¿Esto qué quiere decir? No le den cosas valiosas a una persona que no lo valora. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Que eso es la manera de pensar de Dios. A veces muchas personas dicen, no, es que Dios a mí no me habla. Es que Dios a mí no se me acerca. Es que Dios no se manifiesta en mi vida. Es que yo no veo que Dios hace nada conmigo. Es que yo oro y no siento que pasa nada. Pero las personas que Dios se les manifiesta y que Dios se le acerca son aquellos hijos que deciden valorar la presencia del Padre a tal punto que dicen, yo me quedo porque quiero estar con mi Padre. Yo me quedo porque yo no lo quiero dejar, porque yo sé que tengo la decisión, Él me da la libertad de irme si yo quiero. Él me da la libertad de verme la película que yo quiera. Él me da la libertad de irme con la persona que yo quiera. Él me da la libertad de hacer lo que yo quiera. Pero yo sé que si me voy, Él no va a estar conmigo. Él no va a ir conmigo allí. Y entonces es a esos hijos que valoran tanto su presencia, que deciden negarse a sí mismos, que deciden tomar una cruz todos los días y seguir a Jesús. Son aquellos hijos los que pueden disfrutar de la enseñanza del Padre, disfrutar de la corrección del Padre, disfrutar de la cobertura del Padre, disfrutar de una amistad estrecha con el Padre, disfrutar de las bendiciones del Padre, porque el Padre le dijo, todo lo mío es tuyo, todo lo que yo tengo, tú y yo siempre estamos juntos. Y entonces ahí vemos cómo es el Padre con sus hijos. Él a todos nos ama igual, hermanos. A todos nos ama igual, pero Él trata de una manera preferencial. Disculpen, pero en toda la escritura está a aquellos que valoran su presencia, aquellos que valoran una amistad con Él, aquellos que valoran agradarle, aquellos que le temen, aquellos que van más allá y están dispuestos a dejar su agenda, a dejar sus deseos, a dejar lo que quieren hacer por permanecer bajo la autoridad del Padre, bajo lo que el Padre les manda, bajo lo que el Padre desea, bajo lo que le agrada al Padre. Pero al final, esa es la recompensa. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos que todos necesitamos saber que Él es galardonador de aquellos que le buscan, que Él premia a aquellos que valoran su presencia, aquellos que valoran una amistad con Él, aquellos que anhelan verlo a Él cercano, aquellos que anhelan su voz, aquellos que anhelan ver una manifestación de Él y que están dispuestos a pagar el precio de negarse para poder estar cerca de Él. Es a esos hijos a los que Dios se les manifiesta, es a esos hijos al que Dios le da su cobertura, al que Dios sale a buscar, al que Dios le enseña, al que Dios le corrige. Y vuelvo a recalcar esto, no es que el hijo mayor hubiera sido mejor que el hijo menor, lo único que los diferenciaba a los dos era la fidelidad. Pero si el otro hijo menor se hubiera quedado también fiel, lo mismo, la misma paga hubiera recibido. Pero ahora solo el hijo mayor tenía algo más allá que lo que el hijo menor tenía. Y ya con eso vamos a terminar. Y yo lo que les quiero decir, lo último que quiero decirles es que todo el esfuerzo que nosotros hacemos por Dios vale la pena, hermanos. Cuando nosotros vamos más allá de lo que los otros hijos quieren hacer.
A veces nosotros nos negamos a cosas, a veces cuando estamos en un proceso de cambio, que sabemos que Dios nos dice que no le agradan ciertas cosas y nosotros que empezamos un proceso de cambio en nuestro matrimonio, en nuestro carácter, en nuestra vida, cuando empezamos ese proceso a veces se sufre, cuando uno se tiene que negar a sí mismo, a veces se sufre, pero sabe, todo el mundo al final va a sufrir. Es mejor tener un sufrimiento que nos va a llevar a la bendición, un sufrimiento que nos va a hacer ver fruto agradable en nuestra casa, en nuestra familia, a después ver un sufrimiento por los golpes de las decisiones que hemos tomado. Entonces, quiero animarles a que seamos fieles, sabiendo que el camino para nosotros poder ver a Dios realmente manifestarse de una manera viva, de una manera poderosa, de una manera real en nuestra vida, es eso, es siendo fieles y haciendo lo que sabemos que al Padre le agrada. Vamos